Bueno, ahora resolvamos entonces la ecuación diferencial que tengo escrita. Y lo primero, pues es mirar si es una ecuación exacta. Entonces recordemos pues que esta va a ser m, una función que depende de xy, el que está con el de x, y este de acá va a ser lo que yo llamo el n de xy, también una función que depende de xy, pero que está con el de y. Y entonces, si la derivada de m con respecto a y de xy es igual a la derivada de n con respecto a x, se dice que la ecuación es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a mirar primero si es exacta para resolverlo como lo resolvemos cuando la ecuación pues es exacta. Entonces, en este caso se ve que m de xy es 3x al cuadrado más 6x y al cuadrado, y que la derivada con respecto a y de m de xy, la x, entonces pues como estamos derivando con respecto a y, es de la parte de la x es 0, y solamente pues derivo la parte donde hay y, y esto me va a dar bajo el 2 por 6, 12, la x sería una constante, 12xy. Vamos a hacer lo mismo para la n. Entonces n de xy sería igual a 6x al cuadrado y más 4y al cubo. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Y esto es igual, la única parte donde aparece x es acá, entonces me queda 12xy y 4y al cubo, pues la derivada va a dar 0. Y nos damos cuenta que son iguales. Eso quiere decir pues que la ecuación es una ecuación diferencial exacta. Entonces, para resolver una ecuación diferencial exacta, lo que voy a hacer es que voy a suponer que hay una función f de xy igual a una constante k. Esa función me va a servir pues para resolver mi ecuación diferencial, porque si yo derivo, hago la derivada exacta, la derivada pues total de f de xy, como es una función que depende de x y de y, va a ser la derivada de f con respecto a x por dx más la derivada de f con respecto a y por dy, y esto, la derivada pues de una constante es igual a 0. Y entonces si la comparamos con mi ecuación de arriba o con mi ecuación pues escrita como m y n, nos damos cuenta pues que yo tengo mi ecuación diferencial como m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Entonces comparando es fácil darse cuenta que la derivada de f con respecto a x es igual a m, y que la derivada de f con respecto a y es igual a n de xy, simplemente comparando las dos ecuaciones. Y entonces ahora sí vamos a resolverlo. Vamos a tratar de encontrar este df de xy es igual, entonces m de xy ya lo habíamos, pues ya habíamos dicho que era 3x al cuadrado más 6xy al cuadrado. Esto aquí pues hay un de x, entonces vamos a integrar
esa ecuación, o sea que me queda que f de xy es igual a la integral de 3x al cuadrado más 6xy al cuadrado, y vamos a integrar con respecto a x. O sea, va a ser prácticamente una integral parcial. O sea, la y es una constante en esa integral. O sea, f de xy va a ser igual. La integral de 3x al cuadrado va a ser 3. Le sumo 1, queda x a la 3 sobre 3 más, y la integral de x es x al cuadrado sobre 2, o sea, 6 sobre 2, x al cuadrado, y al cuadrado, más una constante. Pero recordemos que como y, en este caso, pues es constante para la variable x, entonces pues es una constante que puede depender de y, o sea, un h de y. O sea que mi f de xy es igual a 3 con 3 se va, queda x a la 3 más 6 dividido 2 da 3 3x al cuadrado y al cuadrado más h, una h que depende, o una función que depende de y, solo de y. O sea, no puede depender de x porque salió como constante de la x. Entonces ahora yo sé que si derivo la f con respecto a y, o sea, df de x de y con respecto a y me tiene que dar n de xy. Entonces derivemos esa f con respecto a y. Entonces esta x es una constante, solamente pues tengo este pedazo, entonces me queda, entonces, a ver, escribámoslo de f de y de xy tiene que ser igual a la primera parte da 0, x a la 3 cuando la derive con respecto a y a 0, 3x al cuadrado y al cuadrado da 6x al cuadrado y más h con respecto a h' de y. Derivar parcialmente h, pues es derivar con respecto a y porque h solamente depende de y. Y esto tiene que ser igual a la nx y. Y habíamos dicho, por aquí está, que la n de xy es 6x al cuadrado y más 4y al cubo. Entonces es 6x al cuadrado y más 4y al cubo. El 6x al cuadrado y con el 6x al cuadrado y se va y me queda que h' de y es igual a 4y al cubo, y si integro a los dos lados con respecto a y, o sea que pues, h' va a quedar h es igual a la integral de 4y al cubo de y me queda que h de y es igual a 4 sobre 4 y a la 4, o sea, y a la 4. No voy a colocar la constante porque la constante la absorbe el problema en la constante final. Entonces, no, digamos que no es necesario hacerlo. Entonces, la respuesta final, o sea, digamos, el f de xy, que es igual a una constante, es igual a que, entonces, nos dio x a la 3 más 3x a la 2, y a la 2, y el h de y nos dio más y a la 4, y entonces esta va a ser la solución de mi ecuación diferencial.